escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos haciendo nuestro operativo Clamor de cada jueves, tarde pero seguro. Complicado el tránsito en el centro porteño porque a estas horas se está manifestando la unidad piquetera. Así que bueno, nosotros estamos en pleno centro, en pleno centro porteño y cuesta llegar. Pero preferible que estén movilizándose los muchachos, protestando por lo que ellos crean y no que no puedan hacerlo, ¿no? Como puede llegar a suceder a partir del 10 de diciembre si se produce lamentablemente la infausta noticia de que tenemos a Peluca Milei de presidente. Pero la verdad que las últimas horas han sido en ese sentido muy halagüeñas para quienes militamos en el campo nacional y popular, porque la verdad que ha habido anuncios que le hacen retomar la... ¿cómo les puedo decir? La ofensiva política al gobierno, ¿no? Le hacen retomar la iniciativa política al gobierno, teniendo presente que después de las PASO y de las derrotas en las PASO, indudablemente se había entrado en cierta anomia, ¿no? En cierta anomia, por un lado, producto de la sorpresa por los resultados, por otro lado, un peronismo que apareció bastante paralizado, la devaluación del lunes siguiente a lo que tiene que ver con las PASO también fue muy fuerte para la sociedad. Tanto es así que seguramente el poder tomó nota de esto y avanzó en la desestabilización que se tradujo en lo que hace a todos estos rumores, operaciones vinculadas a desestabilizar, a saquear y demás, cosa que después se verificó que fue más que nada una gran operación, ¿no? Por eso me parece que anuncios como lo del BRICS en el día de hoy, la incorporación de Argentina a los BRICS, son anuncios que van en el sentido de retomar la iniciativa política. Recién estaba charlando con Horacio del Prado, que viene después con su programa, y le decía, mirá que el lunes hubo mucha repercusión por el aniversario de Fútbol para Todos, 14 años ya de aquella iniciativa, de aquella gesta maravillosa que impulsó Néstor Kirchner. Y yo decía, ¿y por qué habrá sido que tuvo tanta repercusión el recuerdo de aquel Fútbol para Todos cuando no lo tuvo en el aniversario 12, ni en el 13, ni en el 11? Y yo creo que tiene que ver con esto, con que nuestro pueblo está demandando de grandes gestas, del sentido épico que se le pide siempre al peronismo. Pero vamos a charlar con Hilario Moreno, el analista, encuestador, hombre de opinión pública de la agencia Dicen, a ver cómo está viendo él el panorama tras las PASO. ¿Cómo te va, Hilario? Bienvenido a la tarde de Radio Caput. ¿Qué decís? Te saluda Javier Vicente. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. En un día donde yo decía el gobierno consiguió retomar la iniciativa política después de varios días de anomia en ese sentido, Hilario. Sí, me parece que sí, que
que son lo del FMI es que te sacan un poco el agua del cuello, te llegaba hasta la nariz y ahora te llega hasta el cuello, digamos, la bajaste un poco por un rato. Y lo otro me parece que lo del BRICS me parece que es estratégico a futuro, es una noticia. Lo que pasa, ninguna de las dos noticias creo que tengan impacto directo en la gente, en lo inmediato. Ujú. O sea, la realidad cotidiana. Sí, No sé si cambia mucho. nadie va a votar porque Argentina se incorpora a los BRICS, pero cambia el clima, cambia el clima que venía Sí. bastante denso, ¿no? Claro, totalmente. Sí, lo que vos decís, recuperar la iniciativa. O sea, es distinto cuando sos vos el que está atacando o haciendo cosas que cuando te está defendiendo, ¿no? Por supuesto, porque además, en ese sentido, digamos, hoy el gobierno tiene cosas para exhibir, el candidato oficialista tiene también para confrontar, porque inmediatamente vos viste que la réplica en ese sentido fue de Patricia Bullrich. Y te quería preguntar al respecto. Estoy viendo que el gobierno vuelve a subir al ring a Patricia Bullrich. Lo hizo ayer en Estados Unidos Massa, cuando dijo, al final Milei colaboró más que Patricia. Lo hizo hoy el presidente, diciendo, espero que Patricia no sea presidente nunca, cuando dijo que no iba a incorporarse a los BRICS. ¿El gobierno está tratando de mantener a Patricia y que no se caiga a pedazos, Hilario? Es probable. Es muy probable porque el riesgo hoy, me parece, para el gobierno, para la Unión por la Patria, es más que Milei llegue al 40% que quedara fuera del balotaje. Claro. Entonces, o sea, yo tampoco creo fácil que Milei llegue al 40%, pero lo que es probable es que en algún sentido el balotaje adelante. Que Es sea decir, la primera vuelta el balotaje. Claro, que pase, bueno, lo que pasó en la última elección, que es que sacaron 89 puntos entre el Frente de Todos y el macrismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí tendría que desaparecer un actor importante como es Juntos por el Cambio, más allá de la crisis que hoy tiene esa alianza producto de lo que el desempeño electoral no fue el esperado, ¿no? Y sí, es que están en una situación difícil porque yo no creo que lleguen a desaparecer, pero sí perdieron la centralidad que tenían. Uh-huh. Le pasó algo parecido a lo que le pasó a Massa en el 2015, que es que te quedas en el medio de una polarización. Igualmente Massa mantuvo ahí sus 22 puntitos, ¿te acordás? Exactamente. Le puede pasar eso, mantener los 22 puntitos, o puede perder más, digamos, ¿no? Yo tiendo a pensar que va a mantener los 22 puntitos. Básicamente porque para que la gente se mueva al lugar tiene que tener a dónde ir. Uh-huh. Y Milei tiene mucho rechazo. O sea, hay una parte de Juntos por el Cambio, de votantes de Larreta, pero sobre todo de Patricia Bullrich, que quizás se ven ahora seducidos, tentados por Milei, ¿no? Sí. Pero no debe ser muy grande. Hay toda otra parte que no quiere saber nada. O sea, la irrupción de Milei, no ya como tercer actor, sino como el más votado, es como que baraja y da de nuevo, te cambia toda la situación. La idea de la grieta hoy está discutida porque mucha gente que era ponerle de Cambiemos y que era antikirchnerista, todo, ahora quizás lo ve con cariño a Massa frente a la red, frente a Milei. Claro. Entonces, se te mezclaron todos los papeles, ¿viste?
y hay que ver cómo decanta eso. En principio es difícil que se vaya todo para un lado, porque Milei es polémico, ¿viste? No puede llegar a rozar los 40 puntos, pero es difícil que saque más de eso. Claro, claro. Con lo cual el gobierno sí o sí se tiene que asegurar por lo menos unos 30 puntos que le permitan llegar al balotaje, ¿no? Le están faltando 3 puntitos ahí. ¿Vos crees que afinando la puntería en cuanto al aporte de los gobernadores, el aporte de los intendentes, ahí también no te olvides que está sumando 0,85 que consiguió Moreno, ¿no? Y en una diferencia de un punto, 0,85, bastante, ¿no te parece? Sí, te diría también el medio punto quizás de Libres del Sur. O sea, hay una cantidad de gente que los huérfanos, le decimos nosotros, digamos, los que se quedaron sin su candidato, claro. Que ahora están puestos en discusión de nuevo. Lo mismo vale para los que no fueron a votar, que ahora van a estar más empujados a ir a votar. Claro. Ahora, el gobierno debería sacar 33 puntos. Para el Unión por la Patria, para entrar al balotaje, tiene que sacar 33 puntos. Esa es la idea. Y a la lista de cosas que vos hiciste, yo le sumaría algún bienestar para la gente más pobre, ¿viste? O más pobre o laburante, al que la inflación le comió 5 o 10% más del sueldo o de los ingresos, porque si no es difícil. O sea, la dificultad más grande por la patria hoy es cómo sos mínimamente atractivo para que te voten. Claro, claro, estas medidas reparatorias que se están esperando y que se anunciarían en las próximas horas. Por lo menos tiene que durar 2 o 3 meses esa medida, o sea, tiene que ser... Y yo pagaría, si fuera el gobierno, pagaría un nuevo IFE de 3 meses, septiembre, octubre, noviembre. Me parece que tiene que combinar esas cosas, un poco de bienestar, los gobernadores, la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires hizo relativamente una buena elección. Hay un montón de lugares, de barrios, donde el peronismo sacaba 60, 70% y sacó 45%. Entonces también hay que ir ahí. Claro. Es la peor elección del peronismo, ¿no? Digamos. Sí, eso está más que claro. ¿A vos te sorprendió el caudal electoral de Javier Milei? ¿Lo tenía registrado en la previa? No, teníamos, sí que iba a sacar 22, 24, pero más que eso no. Estaba para salir tercero. Milei, el tema era cómo Milei hacía el papel que ahora tiene que hacer Patricia Bullrich, que es mantener sus votos. Uh-huh. Se cambiaron los papeles, digamos. El papel que se suponía que iba a tener Bullrich, más que Larreta, porque Bullrich estaba arriba en casi todo el tiempo, ahora lo invirtieron. Entonces Milei el que ocupa la centralidad de ese espacio, y Bullrich la que tiene que aguantar, o sea, conseguir los votos de Larreta y tratar de meterse en el balotaje como pueda. ¿Y vos qué crees que fue lo que hizo clic para que finalmente tuviera ese caudal electoral, Milei? ¿Concentró el voto bronca o fue un voto muy pensado por parte de la gente que votó a Milei? Sí, yo creo que la bronca y la razón, o sea, el sentimiento y la razón no van separados, ¿viste? Uh-huh. Se tiende a pensar que como cosas distintas, medio antagónicas, y no. Vos lo que sentís acompaña, más bien lo que pensás acompaña lo que sentís, pero van las dos cosas juntas, ¿viste? Me parece que, por un lado, el peronismo hace tiempo que viene teniendo problema identitario, ya cada vez es más chico el piso. Uh-huh. Y a los votos que tenía Milei, que eran votos más de derecha, les empezó a sumar votos de gente común, no peronista, pero que en algún momento votó al peronismo y que está media cansada y que quiso votar en contra del gobierno y de Cambiemos. ¿Es un voto transversal el voto a Milei en cuanto a, por un lado, lo etario
y por otro lado la composición social de ese voto? Porque yo advierto que a esta hora hay un gran miedo en la clase media, ¿no? Nada peor que un burgués asustado, Hilario, ¿no? Sí, en una parte de la clase media, en otra no, sea, no hay que pensarlo a los grupos sociales como uniformes, como que todos están en la misma sintonía. Claro, Vos tenés algunas personas que están contentas, votantes de Patricia Bullrich, que quizás se van a votar a Milei porque les parece más nuevo que Patricia Bullrich, y otros que no, y otros están espantados. Incluso gente de Cambiemos que ya está pensando si vota Massa en el balotaje o ahora. Qué interesante. Esa es la dinámica de la polarización, digamos. Cuando se empieza a polarizar una elección, mira, lo que yo creo que hizo Milei seguro fue barajar y dar de nuevo, digamos, cambió todo el mazo, se repartieron de nuevo las cartas. Entonces, se abren un montón de perspectivas nuevas. Sin duda, va a ser interesante lo que pase de aquí a los próximos 2 meses hasta que lleguemos a las elecciones, ¿eh? Porque para mí lo más probable es que el balotaje termine siendo entre Unión por la Patria y Milei, con sí, los números, ¿no? de hoy. Con los números de hoy. Sí, porque la que quedó mal parada es Bullrich. Tiene que juntar se nota, todos los se votos de nota, la reta. en el discurso se nota. Está tratando de pelear, pero el peronismo es muy difícil que pierda algún voto. La pregunta es si pasa el 30 o no. Ojalá. Pero las preguntas de Patricia Bullrich son mucho más complejas. Es que la verdad que a Juntos por el Cambio en este escenario le convenía que ganara la reta. Sí, claro, sí. Igualmente la reta en el lugar de Bullrich tendría los mismos problemas, ¿no? Claro, Creo pero podría que ir con un discurso más confrontativo a Milei, de mayor apertura, diciendo, bueno, vamos a sumar a otros sectores, somos demócratas. En cambio, Bullrich está directamente yéndole a pelear el discurso a Milei, y me parece que ahí va a perder, ¿eh? Claro, en algún sentido es verdad, en el balotaje eso seguro que era más conveniente para Juntos por el Cambio, si llegaba a entrar al balotaje. Pero si hoy estuviera la reta en la misma situación de Bullrich, ¿cómo haría para retener los votos de Bullrich y que no se vayan a Milei? ¿No? Imagínate hubiera sacado 16 la reta y 12 Bullrich. ¿Cómo hace para juntar esos 12 puntos? Claro. Tendrías que escribir un libro, Hilario, sobre la experiencia de la reta y cómo dilapidar el recursos, escenario político, cuando tenía todo dado, ¿no?, para ser presidente. ¿Sabes qué me parece lo más importante de eso? Y después te quiero decir una última cosita sobre el electorado de Milei, pero lo más importante de eso me parece que es que la política y la representación siempre es lo más importante. Lo que hizo la reta fue desdibujarse. Terminó parado en una especie de ningún lugar, ¿viste? Y mucha plata, mucha publicidad, muchas fotos comiendo pizza, pero no le decía nada a nadie. El que más claramente dijo fue Milei, ¿verdad? O sea, a todos los que estaban descontentos les dijo, yo estoy en contra de todo, y incendió todo. Y le sacó provecho a representar eso. Claro, ¿qué me querías decir de los votantes de Milei, Hilario? No, es que había un artículo que leí bastante interesante de una encuesta que hizo un agente de una universidad. No era muy buena la encuesta ni nada, era web, todo eso, pero describía bien 3 electorados que conforman a Milei. Una parte son jóvenes liberales, ¿no? Todo esto que decimos, estos pibes de menos de 25 años que prendió un poco el discurso liberal y esas cosas. Otra parte, un discurso más de derecha clásico, más autoritario, que mezcla liberalismo y fascismo, digamos,
en una misma cosa. Pero con eso Milei llegaba con suerte al 20%. Le sumó un tercer grupo, que son los típicos votos que siempre están en discusión, que son los ni, decimos, los que no votan ni a un partido ni a otro, digamos los principales, ni peronismo ni antiperonismo, y que tienden a tener posturas, es muy heterogéneo y tiene posturas no son liberales, ni fachos, ni nada. Simplemente quieren votar en contra no quieren votar ni al peronismo ni al macrismo. Y ahí es donde le fue bien a Milei. Ahí está, creo, la clave de haber pasado el 20, 22 al 30. Claro. Y tomar algunos votos de barrios, por lo menos, que eran peronistas antes. Sí, eso se notó mucho, ¿eh? Bueno, Hilario, gracias por tu análisis y la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Me parece perfecto. Un abrazo grande. Abrazo grande, Javier. Hilario Moreno de la agencia Dicen, analizando con nosotros el escenario electoral tras las PASO, ¿eh? Unas PASO que sin lugar a dudas dejaron muchas conclusiones, mucho análisis, y me parece importante también en ese sentido caracterizar al enemigo y caracterizarlo bien, porque la primera reacción ante el triunfo de Milei fue el de calificarlo como un fascista, cosa que es, como un nazi, cosa que es, pero evidentemente tal vez eso no prenda del todo en los votantes, porque en definitiva no pasa por ahí el análisis del porqué del voto a Javier Milei, ¿no? Como bien decía Hilario Moreno, no es que son fascistas o nazis los que votan a Milei. Yo creo que expresó Milei un voto bronca, lógico voto bronca, frente a la situación económica, política y social, y frente a un gobierno que en ese sentido no ha tenido mucha acción, todo lo contrario, recién hoy estamos viendo algo de reacción. Ahora también yo creo que hay que identificar bien al enemigo, que en este caso es Javier Milei. Yo creo que es el candidato de las corporaciones. Yo creo que el dilema que se plantea de aquí a octubre es el de democracia o monopolios, el de democracia o corporaciones. Por algo el Fútbol para Todos el lunes, en el aniversario de los 14 años del mismo, tuvo tanta repercusión en las redes sociales, gente que me mandaba mensajes, me saludaba por el aniversario, porque yo creo que planteó como nadie Fútbol para Todos el dilema de las democracias modernas. Si las democracias son la representación genuina del pueblo o solo sirven para atender las demandas de las corporaciones. Yo creo que Javier Milei es el candidato de las corporaciones, es el candidato de BlackRock, de los fondos buitres BlackRock, es el candidato del grupo Ernequian, del grupo América, es el candidato de las corporaciones. Y como tal hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo caracterizando bien al personaje en cuestión y diciendo claramente, Milei, yo no sé si es un fascista, si es un nazi o no lo es, pero sí es el hombre que representa los intereses de las corporaciones y no los intereses del pueblo argentino. Me parece que esa es la más adecuada caracterización del personaje en cuestión. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Economía. Para de Mendiguren, con el ingreso a los BRICS, la Argentina está en el camino viable y no en el que pregonan tecnócratas del Club del PowerPoint. De esta manera, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación valoró enfáticamente el ingreso del país al bloque de naciones emergentes que integran Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. En diálogo con Telam Radio, de Mendiguren afirmó que esta es la salida de la Argentina, la producción, la generación de dólares, la participación en un bloque que crece permanentemente y no la especulación financiera y la magia propuesta por gente que en la vida manejó nada más que un club de PowerPoint. Esto demuestra que hoy el mundo está en una reconfiguración geopolítica importante. Este es un bloque que crece permanentemente, un bloque donde Argentina también tiene mucho para poder intercambiar, porque hay países en
con un desarrollo intermedio, donde también Argentina sí puede colocar productos alimenticios pero elaborados, productos industriales con tecnología, así que es un panorama muy nuevo. Buenos Aires. Bernie advirtió que los robos en comercios fueron instigados desde redes y no por hambre. El ministro de Seguridad consideró que estos delitos fueron perpetrados por grupos minúsculos y que hubo un bombardeo en redes sociales incitando a este tipo de hechos. En declaraciones a Radio Con Voz, el funcionario de Axel Kicillof dijo que en los primeros allanamientos se detuvo a 2 personas y se secuestraron celulares a través de los cuales se podría encontrar a los instigadores. En ese sentido, Bernie informó que en los celulares se encontraron grupos de WhatsApp llamados saqueos. O sea que, dijo Bernie, están premeditados y predeterminados para actuar en este tipo de delitos. Internacional. Trump está listo para entregarse a la policía en Georgia, acusado de intentar alterar las elecciones de 2020. Luego de entregarse, Trump se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado en un procedimiento que incluirá la impresión de sus huellas dactilares y las 2 clásicas fotografías de frente y perfil. Horas antes de su arribo a una superpoblada e insalubre cárcel de la ciudad de Atlanta, prevista para el final de la tarde, se desplegó un fuerte operativo en toda la zona. Es increíble, voy a Atlanta, Georgia, el jueves para ser arrestado por un fiscal de izquierda radical, protestó el magnate en su plataforma Truth Social e insistió en que todo es una maniobra para frustrar su candidatura a la reelección en 2024. Los abogados de Trump pactaron con la fiscalía una fianza de $200.000, por lo que luego de una breve detención y del pago será puesto en libertad condicional. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Bien, seguimos en Operativo Clamor acá en Radio Caput y nuestro próximo entrevistado, el profesor Fernando Esteche, se habrá informado con la agencia Telam de algunas noticias de estricta actualidad como esta de Trump. ¿A quién lo van a detener? ¡Qué bárbaro, eh! ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes, ¿qué decís? Aquí te saluda Javier Vicente. Un gustazo hablar con vos nuevamente. Bueno, ¿lo tenías a Trump preso, Fernando? Es una posibilidad que vienen. Vos sabés que esto del lawfare como dispositivo es algo que no solamente... Es un dispositivo de sobredeterminación de la política, no es de izquierda o de derecha, sino que es de quien detenta el poder, y en distintos países, pero en particular tanto en Estados Unidos, en Francia, hay lugares donde se ha venido operacionalizando. Y respecto de Trump, o bueno, en el mismo Brasil con Bolsonaro, respecto de Trump, vienen ahí intentando recortar toda la potencialidad política que tiene la propuesta disruptiva y antiatlantista de Trump, que no quiero decir por eso que sea mejor ni peor, solamente digo que es distinta, y el sistema actual intenta con esto neutralizarlo. Yo creo que lejos de eso lo que hacen es cada vez acrecentar más su figura en el marco de un gran quiebre que hay entre el sistema político norteamericano y su pueblo, ¿no? Vos sabés que yo reflexionaba recién con los oyentes que me parece muy importante saber caracterizar al enemigo, ¿no? Porque esta irrupción de Milei, después de las PASO y su triunfo electoral, en principio, digamos que la caracterización inicial fue decir, bueno, es un fascista, es un nazi, cosa que le queda bien también, ¿no? Sin embargo, yo no creo que sea la caracterización justa del personaje. A mí me parece que el tipo es el verdadero representante de las corporaciones, ¿no? En este dilema que se da hoy en día a las democracias modernas, si las democracias son representativas o solo son intereses de las corporaciones, Fernando. Sí, es la expresión de uno de los sectores hacia el interior de los Estados Unidos, o del atlantismo en su conjunto. Hay 2 fracciones. Una es el atlantismo globalista que expresa Biden, que expresa Obama, que son los grandes bombardeadores, son los que ganan los premios Nobel de la Paz, la gente más sensata, pero los que se pasan invadiendo, bombardeando y destruyendo el mundo. Y otra expresión que es esta que podríamos llamar el americanismo, el continentalismo,
que en el caso de Norteamérica lo expresa Trump, entre otros. Ahí hay un sobrino de un Kennedy dando vueltas, que también expresa lo mismo, que claramente están manifestando los intereses de algunas de las corporaciones. Hay algunas que intentan ser globalistas y hay otras que tienen localización anclada territorial, y eso es lo que expresa Trump, y por eso tiene, en todo caso, aceptación en los propios sectores trabajadores de Estados Unidos, porque incluso él propone está en contra de la deslocalización, que es algo que el capitalismo financiero... Pero Milei no es lo mismo. Milei no es el mismo tipo de facho. Pero no tiene nada que ver. Un tipo es una cosa, un tipo del sistema como Trump, que puede ser exuberante o lo que fuera. Es un tipo, si vos lo escuchás en las distintas entrevistas, Trump la vez pasada yo lo escuchaba en una entrevista que hacía, y él decía, conmigo no hubiera sucedido la guerra de Ucrania, y yo estoy seguro de eso. Es un tipo muy inteligente. Milei es un tipo que no tiene un discurso disruptivo, seductor para la situación que tenemos en Argentina de hartazgo, de estigmatización y anatemización de los sectores populares, de falta de cobertura de las cuestiones básicas que tiene planteado nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido cae simpático, pero no tiene nada, no tiene densidad ideológica, ni política, ni capacidad de complejizar un esquema o una posibilidad o un proyecto de poder. Fíjate que su mentado proyecto de dolarización, el día después que ganó las elecciones, ya empezó a decir que no, que 35 años, que no puede ser tan así, que no va a cerrar tantos ministerios como proponía. Ya está domesticado, son despeinados que se resuelven simplemente con un peine. ¿Vos crees que se le va a caer la máscara? ¿Se le va a caer la máscara de acá a octubre? ¿O los medios lo van a proteger? No es que es una máscara, es una pose. No, yo creo que Milei no es parte del sistema. Lo que creo es que si termina siendo inevitable Milei, el sistema lo rodea y lo domestica. Los tipos que pone Milei a discutir con el Fondo Monetario Internacional es la banda de Roque Fernández. Son los Chicago Boys de la Argentina, son los neoliberales más arquetípicos. Bueno, eso no es disruptivo, eso no es, eso es lo más sistémico, lo más casa que hay en el... Lo único disruptivo que tiene Milei es el voto, ¿no? Eso sí, claramente, son los votantes. Claro. Eso sí son disruptivos porque, bueno, no la están pasando nada bien. Hoy celebrabas en Twitter este anuncio que se hizo de la incorporación argentina a los BRICS. Al mismo tiempo decías, bueno, a pesar de Alberto Fernández. ¿Te parece muy importante este anuncio, no, Fernando Esteche? No, mirá, lo que pasó, hoy terminaba, tenemos el cambio de horario, ya de haber terminado, es decir, lo que sucedió en la cumbre de los BRICS de alguna manera es la cristalización de un nuevo orden global que venía abriéndose paso desde el Club de los Cinco, desde el Acuerdo de Cooperación de Shanghái, desde el RCEP, desde el Eurasianismo, que es el proyecto que plantea fundamentalmente Rusia, pero el BRICS articula las grandes y consolidadas economías como la China, la potencia regional de Rusia, una economía emergente ya consolidada, ya no se puede hablar de emergente como India, con la 10ª o 11ª economía mundial como Brasil, con Sudáfrica y toda la potencia, y además se está articulando ahora lo que llamamos en la geopolítica el sur global. El BRICS, lo que pasó estos días es la cristalización de un nuevo orden global. Es decir, el viejo mundo que conocíamos de la posguerra, Guerra Fría, después unipolarismo, lo que vimos de unipolarismo después de caída del muro de Berlín hasta hace poco, hasta, si querés, para poner un anclaje, hasta la batalla de Ucrania, la guerra de OTAN, ese viejo mundo ya está, ya es parte, empieza a transitar su camino hacia el pasado y empieza a consolidarse un nuevo mundo que se manifiesta de distintas maneras, pero que el bloque BRICS ayer dio un paso muy fundamental y muy trascendente, que es una asociación comercial y de cooperación en inversión, en infraestructura y logística, incorporando 6 países más, y que yo decía justamente en uno de los tweets, a pesar del gobierno argentino, porque fíjate la falta de cintura, la falta de mirada, lo errático de la diplomacia. Sí, Argentina sigue haciendo equilibrio entre el fondo y los BRICS, ¿no?
Bueno, equilibrio no hace. Si en general se escapa del otro lado. Si quiere equilibrio, por lo menos el embajador en Sudáfrica hubiera estado presente. Ni siquiera estuvo presente el embajador argentino en Sudáfrica, a pesar de lo cual la inteligencia geopolítica de los rusos, de los chinos, del conjunto del bloque BRICS, incorpora a la Argentina, yo creo, a pesar del gobierno argentino. Hace un momento nomás, Patricia Bullrich en el Council of America, viste que van los candidatos a explicarle a los norteamericanos lo que van a hacer. Les van a tomar examen. Bueno, ahí les dijo, si yo llego a ganar en un eventual gobierno de esa cosa, que no va a suceder en ninguna de las posibilidades de las matemáticas, Patricia Bullrich puede ser presidente de la Argentina, pero no obstante lo cual dice, si yo llegara a ser gobierno, no vamos a ingresar a los BRICS. Ahí a la Argentina se le abren formidables posibilidades de articulación, de potenciar y proyectar. Vos recién pasabas un audio, su comercio, sus ventajas comparativas, su commodity, fundamentalmente resolver problemas de inversión en infraestructura y logística, pero para eso hay que tener un proyecto nacional. Es decir, no es a la buena, hay que tener un proyecto nacional para saber en qué invertir, cómo invertirlo, pero además fundamentalmente a través del nuevo Banco de Desarrollo, del Acuerdo de Reservas Contingentes, Argentina puede resolver su déficit de dólares, su crisis financiera y su crisis de financiamiento. ¡Qué bueno! Son cosas distintas si toma la decisión geopolítica de hacerse cargo de eso. Yo lo que digo es, no perdamos de vista la señal de que no estuvieron presentes en la cumbre. La cumbre, a pesar de eso, dijo, nos abrazó. En una maniobra inteligente obviamente, los señores rusos dicen, nosotros vamos por un nuevo mundo. Y en ese sentido incorpora a la Argentina a pesar de la Argentina. Pero ahora lo que tenemos, en todo caso lo que tiene Sergio Massa enfrente, que no descuento que deben haber llamado por teléfono ayer 500.000 veces, ha habido presiones de todo tipo, ahora se enfrenta al camino de la fondomonetarización continuada, que eso es neocolonización, que eso es este gobierno o desgobierno que tenemos, de tener que esperar que vayan a Estados Unidos para que le digan de cuánto va a ser la suma fija que van a ofrecer, por ejemplo, o tomar la decisión de empezar a autonomizarse y empezar a transitar un camino en la consolidación de la soberanía y la independencia, para la cual no parece que estuviera hecho el muchacho, pero tiene esa posibilidad histórica que antes no la tenía. Cualquier dirigente político argentino ahora tiene ese camino para transitar, no tiene ningún tipo de excusa, ni pandemia, ni guerra, ni las 7 plagas de Egipto, para decir que no se puede hacer de otra manera. Ahora que no nos digan, si no se acuerda con el fondo no se puede hacer, ahora se puede hacer de otra manera, hay que tomar decisión política. Fernando Esteche, ¿no? Gracias Fernando, gracias como siempre, un abrazo grande. Gracias a vos, Javier, un abrazo a vos. Fernando Esteche, el profesor Fernando Esteche de la Universidad Nacional de La Plata, analizando con nosotros la noticia del día, sin dudas, el ingreso a los BRICS. Y quien saludó el ingreso a los BRICS en el día de hoy, y a la Argentina en particular, y a los otros miembros del grupo, fue el gran líder mundial que tiene hoy nuestro planeta Tierra. Y hablo del oso rojo, hablo de Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, que decía esto. Citar a nuestros nuevos miembros, que serán plenamente operativos el año que viene, y me gustaría asegurar a todos mis colegas que continuaremos el trabajo que hemos comenzado hoy con ustedes, para ampliar la influencia de los BRICS en el mundo. Me refiero a establecer un trabajo práctico con los nuevos miembros de la organización y con los que trabajarán en la esfera de los BRICS como una extensión con nuestros socios que de alguna manera u otra prestan atención a la cooperación. Trabajar con nosotros juntos lo tratamos con gran atención y gran respeto. Y definitivamente estableceremos este trabajo, por supuesto, en contacto con todos los socios, y consultaremos sobre cómo organizar este trabajo, y en el curso de estas discusiones conjuntas a nivel de ministros de Relaciones Exteriores construiremos las regulaciones apropiadas y pertinentes para que el papel y la importancia de los BRICS en el mundo siga creciendo. Muchas gracias. Vladimir Putin,
el líder del mundo, saludando el ingreso de la Argentina a los BRICS. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos.